En videos anteriores hemos visto cuál es el pecado más asqueroso ante los ojos de Dios. Hemos visto cuántas veces me perdona Dios el mismo pecado el mismo día. También hemos visto en qué consiste perdonar 70 veces 7. Y algo muy importante, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Ese es el tema que hemos de ver el día de hoy. Bienvenido, esto es Salvando Vidas, un ministerio para conocer con claridad las maravillas del plan de salvación. Quédate conmigo. En 1 Timoteo 4:2 habla de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Será que en esto consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Sabes, hay diferentes definiciones de una persona que tiene una mente cauterizada. Por ejemplo, se dice que es una persona que se ha endurecido, que es insensible a la voz de Dios y que por ello peca continuamente y que ya no le importa seguir pecando. Ahora, debo decirte algo porque quiero que quede claro un pensamiento que se encuentra en la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¡Qué maravillosa promesa de parte de Dios! Y es Jesús mismo el que está hablando aquí, el Salvador de los hombres. Dice, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Sin embargo, dice, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces uno se hace la pregunta, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, acabo de darte un indicio de una persona que es insensible a la voz de Dios, que peca ahora sí que sin ningún reparo. Hay que tener cuidado con esa conducta. ¿Por qué? Porque como está hablando la Biblia, es como una persona que tiene la mente cauterizada, tiene cauterizada la conciencia. Ya las impresiones del Espíritu Santo ya no repercuten en su vida. Por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 16, Jesús, cuando está haciendo la promesa de que el Espíritu Santo viene, después de que Él se vaya al cielo, le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo va a venir y Él cuando venga, dice San Juan 16, versículo 8, convencerá al mundo de pecado. O sea, una de las tareas del Espíritu Santo es convencernos de que estamos mal. Es convencernos de que lo que estamos haciendo, si es que estamos haciendo mal, pues debemos de dejar esa conducta a un lado, debemos de desecharla. Bien, el problema es que algunas personas insisten en seguir en ese camino que les parece atractivo, les parece atrayente y finalmente el pecado se convierte en un hábito. El problema cuando el pecado se convierte en un hábito es que es muy difícil desterrarlo de la mente y del corazón. Pero cuando eso ocurre, la persona tiene que hacer lo siguiente. O se arrepiente, o empieza a justificar su pecado. Y cuando empieza a justificar su pecado, entonces lo va a seguir haciendo, lo va a seguir cometiendo. Y mientras lo siga justificando, no importa quién le hable, esta persona se va a seguir manteniendo en esa conducta. Pero qué triste, porque aquí nos dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, excepto uno. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y alguien puede decir, ¿y en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Te lo voy a decir. Es cualquier pecado. Es cualquier pecado del cual nosotros no queremos arrepentirnos, que queremos seguir practicando. Y para practicarlo, como ya te dije, pues hay que justificarlo. El problema es que cuando nosotros justificamos un pecado, entonces ya no le permitimos al Espíritu Santo que nos convenza de que esa conducta está mal, que esa conducta es negativa. Pero fíjate lo que son las cosas. Mira, si nosotros vamos a tumbar árboles al bosque, si no estamos acostumbrados, vamos y le pegamos a ese árbol con un hacha y al principio nos duelen las manos, ¿verdad? Y si le seguimos dando, nos van a seguir doliendo. Ok, eso es señal de que tenemos que parar.
Eso es señal de que tenemos que dejar eso allí, ¿verdad? Pero si una persona insiste en seguirle dando, luego se le van a hacer ampollas. Pero luego que eso ocurra, finalmente van a haber callos allí que harán insensible esas manos, y entonces la persona va a poder seguir dando hachazos sin ningún problema, ¿verdad? Pero esas manos ya se volvieron insensibles por la persistencia una y otra vez en eso mismo, en el mismo pecado. Eso es lo que lo hace tan peligroso a cualquier pecado. No es que el pecado contra el Espíritu Santo sea algo así, algo místico, algo que no se entiende, algo que no se comprende. No, el pecado contra el Espíritu Santo es cualquier pecado del cual nosotros no queremos arrepentirnos. Fíjate bien, aquí es interesante que la Escritura nos hace una promesa maravillosa porque dice, todo pecado le será perdonado a los hombres, menos uno. ¿Y cuál es ese? Cualquier pecado que no queremos abandonar, que se ha hecho un hábito en nuestras vidas. Pero ¿qué caso tiene aferrarse a algo que finalmente nos va a destruir? ¿Qué caso tiene? Y es que aquí la palabra de Dios dice, cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Esa es una promesa extraordinaria, maravillosa. Y dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús está diciendo estas palabras en un contexto donde está haciendo un milagro y los fariseos achacan ese milagro a la obra del diablo, a la obra de Satanás. En otras palabras, están rechazando que es el Espíritu Santo a través de Cristo que les está hablando. ¿Y cuántas personas hay que les molesta cuando uno les dice que esa conducta está mal, que esa conducta no está bien, que debieran de cesar de hacer lo que están haciendo? Y si lo dejan de hacer, hay perdón para ellos. Hay perdón. Pero ¿cuántas personas viven una vida que se las voy a describir? Miren cómo lo dice aquí esta persona. La persona más desgraciada es aquella cuya conciencia la molesta por hacer el mal cuando sabe que debería hacer el bien. Una vida cristiana desdichada generalmente es el resultado de no vivir a la altura de la luz que se tiene. Y observa, la persona cuya conciencia la molesta puede resolver el problema y librarse la tensión de dos maneras. Una, puede someterse al poder transformador del Espíritu Santo y responder a los impulsos del Espíritu Santo, rectificando los yerros cometidos con Dios y con el hombre. O, en segundo lugar, puede cauterizar su conciencia y eliminar sus dolorosos impulsos, silenciando así al Espíritu Santo. O sea que el pecado contra el Espíritu Santo, ¿quién lo puede cometer? Cualquiera que resiste obedecer a Dios, cualquiera que desobedece y sigue desobedeciendo cuando hay una voz que claramente le está diciendo, deja eso, eso te destruye, eso te causa dolor, eso te lastima. Mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando, el Señor te ama intensamente. Y si Él quiere que dejes algún pecado, es por la sencilla razón de que eso te va a hacer un desdichado, una persona infeliz. Te lo digo con cariño. El Señor te está llamando. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas vivir una vida al más alto nivel, que es vivir a la altura de la voluntad de Dios. Una vida feliz, una vida en paz. Si te gustó este video, dale me gusta, haz algún comentario o compártelo. Recuerda que en este canal, compartir es salvar. Que Dios te bendiga.